que es una enfermedad silente, que no da síntomas, ¿sí? El que estamos justamente, el que es más común, ¿sí? Que es el glaucoma primario de ángulo abierto, no da síntomas. Entonces el tema es el siguiente, justamente la única manera de detectarlos es en una consulta con oftalmólogo. Sí importa si el usuario, o en este caso el paciente, sabe que tiene antecedentes familiares de glaucoma, que tiene anemia, que se medica comúnmente con corticoides, tiene diabetes, hipertensión también sistémica, no necesariamente porque tenga hipertensión sistémica va a tener presión intraocular elevada, porque en sí esta patología, ¿cuál es la etiopatogenia o más bien la fisiopatología? Aumenta la presión dentro del ojo, la presión intraocular, y esa presión intraocular, simplemente por una teoría mecánica, lo que hace es apretar el nervio óptico, que es lo que tenemos atrás y justamente con lo que nos va toda la conducción al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces aprieta el nervio óptico, se van muriendo las fibras del nervio óptico y vamos perdiendo sobre todo el campo visual periférico, ¿sí? La visión central se pierde en las últimas etapas de la enfermedad. Por eso es una enfermedad que conduce a la ceguera irreversible. Se puede prevenir y se puede controlar, ¿sí? Una vez que la diagnosticamos, pero no se puede curar. Bien, la tríada diagnóstica, como decimos, es la presión elevada, que nosotros los oftalmólogos en un fondo de ojo le veamos un nervio óptico alterado estructuralmente, y si eso es así, se le debe realizar un campo visual, que hoy concurrimos acá porque ya el Hospital de Ojo, como centro de referencia nacional, además, luego de haberse equipado en su edificio central que tenemos en Montevideo, estamos hoy adquiriendo equipos portátiles para poder ir al interior del país a realizar estos estudios. Uno de ellos es este que trajimos acá, que se llama FDT, que es un campímetro de última generación que te detecta justamente alteraciones del campo visual en etapas más precoces que los campímetros comunes. El tratamiento, como decís, me imagino que cuanto más avanzado, más difícil, digamos. Más difícil, exactamente. Siempre en un inicio es con colirios, con gotitas, que lo que hacen algunas actúan a nivel de la formación del humor acuoso, o sea que se forme menos para que no se llene dentro del ojo, y otro es que aumentemos el desagüe, ¿sí? O el drenaje más bien de ese humor acuoso. Esas son las primeras etapas. Si no logramos con la máxima cantidad de drogas, ¿no? Que son hasta 3 en un mismo ojo, no logramos una presión blanco. ¿Qué queremos decir con esto? Que si le hacemos campo visual y sigue progresando y empeorando, quiere decir que no estamos logrando la presión blanca para ese usuario, para ese paciente. Entonces, en esos casos vamos a la cirugía. Cada vez vamos más temprano a la cirugía de glaucoma, no dejamos que llegue a etapas finales, porque justamente si llegamos a etapas finales en la cirugía, porque aumenta un poco la inflamación, puede aumentar un poquito la presión y se puede perder el poco campo visual que nos queda, ¿no? El tema es ese, vamos perdiendo el campo visual periférico y la visión central la mantenemos. Entonces el paciente no consulta. ¿De atacarse a tiempo se puede revertir totalmente? O sea, ¿se puede volver a la visión normal, vamos a decir? No, el campo visual que se perdió no se recupera. Por eso es que hablamos que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Estamos hablando de un 2 a un 3% a nivel mundial, ¿sí? 65 millones de habitantes, ¿sí? Padecen glaucoma, la mitad no sabe que lo tiene y el 10% ya seguramente está en etapa de ceguera o de muy baja visión. Por ejemplo, en el Uruguay, si hablamos de 3 millones de habitantes, 60.000 uruguayos seguramente tienen glaucoma, 30.000 de ellos no lo saben y 10.000 estarían ya en etapas bastante avanzadas. Pero la única solución es consulta con el oftalmólogo. Pedimos después de los 40 años porque es lo más frecuente con el hereditario. Tenemos una ventaja que la gran mayoría de los habitantes del Uruguay somos semétropes, o sea, vemos, no necesitamos lente para lejos ni para cerca hasta los 40 años que nos comienza la presbicia, y de esa manera tenemos que consultar. En la consulta oftalmológica corresponde que el oftalmólogo le tome la presión intraocular, le mire el fondo de ojo y si hay sospecha de glaucoma, comenzar ya el estudio con el campo visual y si se llega al diagnóstico, empezar el tratamiento.